Sector Partner of the Year a nivel Latinoamérica. El día de hoy nos estarán acompañando Daniel Muñoz, que es arquitecto de Google centrado en analítica para el sector público, Leonardo Vieira, líder de Workspace para el sector público en Latinoamérica, y Juan José Pedrero, ingeniero de preventas para el sector público. Agradeciendo la asistencia de nuestros speakers, hoy los dejamos con Juan José Pedrero y su presentación. Juan José, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Antes de comenzar, quisiera no solo agradecerles su participación, sino también la participación de Leo en esta reunión, quien nos va a hacer una pequeña introducción y demostración de algunas herramientas muy entretenidas que creo que les va a llamar mucho la atención en cuanto a su poder. Y a continuación voy a proceder a mostrarles cómo se maneja esto desde un ambiente de auditoría, para que entendamos que toda herramienta, ¿cierto?, tiene un registro el cual nosotros podemos acceder y auditar. Vale, Jota, muchas gracias y buenos días a todos ahí. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Y ahí, bueno, soy ahí encargado de Workspace para nuevos negocios. Soy un experto en contratos gubernamentales para apoyarles ahí en sus retos, sus objetivos, sus proyectos que vengan a tener. Y apenas haciendo ahí un comentario inicial, yo vengo trabajando ahí con muchos gobiernos ahí en América Latina. Estoy trabajando muy de cerca ahí con Perú, Brasil, Colombia, Chile, Argentina y algunos países de la América Central. Una cosa que yo estoy mirando que hay muy en común en todos estos gobiernos es la intención de garantizar una búsqueda más eficiente en los archivos, todo que está ahí en todo su contenido que está abajo de su dominio, para garantizar una búsqueda y un seguimiento de las informaciones para el proceso jurídico o para los procesos del sector gubernamental. Bueno, creo que ustedes ya identificaron ahí que yo soy brasileño por mi acento acá. Especialmente acá en Brasil, estamos pasando por una gran discusión acerca de las elecciones. Si el voto debe ser por escrito o si va a ser digital. Si puede ser auditable, o sea, si podemos hacer algún tipo de auditoría en este voto, en estas elecciones, o si no hay cómo. Si un camino va a lograr éxito, que va a ser votos que van a ser escritos, o si otro camino va a lograr éxito, que van a ser votos digitales, nosotros no sabemos aún. Pero lo que nosotros sabemos es que todos están buscando formas de auditar estos votos, están todos buscando formas de auditar, hacer una auditoría en todo el proceso de votos que están ocurriendo. Este es el contexto que está ocurriendo ahora en toda América Latina. Creo que esto no es ninguna novedad para ustedes. Y apenas para poner en contexto este momento que estamos viviendo, estoy siendo buscado por muchos tribunales de justicia en Brasil para poner esta herramienta aquí que nosotros vamos a enseñarles hoy, justamente por estos casos que les he comentado. Sin más, yo voy a compartir aquí mi pantalla y empezar a hablar acerca de unos detalles ahí para ustedes. Bueno, un primer punto que yo voy a presentar acá, y déjame apenas aguardar hasta que... Ahí. Un primer punto que me gustaría de comentar es una feature que nosotros estamos usando mucho en juntas que estamos teniendo. Entonces, yo puedo garantizar aquí que todo que yo estoy hablando sea escrito y después yo pueda hacer una búsqueda, después yo pueda trabajar este contenido acá después sin tener que, por ejemplo, pasar a través de un Dragonfly, después JJ me corrija ahí, pero hay muchos productos de mercado que hacen la transcripción de esta charla acá, pero después de esa transcripción se convierte en un archivo que va para alguien manejar este archivo, que después se convierte en algún otro contenido. Acá no. Acá yo voy a recibir este archivo en Google Docs con todo el contenido que yo estoy hablando, con todo este subtítulo exactamente automático en tiempo real, con un nivel de sensibilidad muy alto. O sea,
podemos garantizar que esta información que yo estoy diciendo acá no salga de la institución que está generando la junta. Ese es un punto muy importante aquí que tenemos que tener en cuenta. Yo voy a parar aquí de presentar mis closed captions, pero yo gustaría aquí abrir un Google Docs con ustedes, apenas también para mostrarles aquí otro detalle. Déjame aquí buscar este es mi Docs, mi Google Drive, ¿ok? Estamos directamente aquí en mis notaciones. Y déjame mirar aquí si yo tengo algún tipo de recording que yo he hecho. Aquí entonces son los recordings que yo hice. Entonces yo recibo, por ejemplo, otro día ahí estaba con JJ y nosotros estábamos hablando de AppSheet. Y ahí yo hice un recording acá de este AppSheet. Este archivo veo para mí como, les voy a abrir acá. Vale. Entonces es así que llega el archivo para mí. Entonces Rubén escribió esto, Pipe hice estas contestaciones y así va. Si yo cambiar ese archivo, imagínate que yo quiero hacer algunas alteraciones acá. Déjame compartir con JJ. JJ, si por favor puedes ahí también hacer algunas alteraciones. Sí, no hay problema. Entonces aquí ya compartiendo con JJ, él va a ingresar ahí. Yo voy a poner aquí para que quede más fácil para usted, JJ, el link de ese archivo. Si alguien intentara a subir en ese archivo, no va a lograr, pues yo no voy a lograr acceso. A JJ ya está. Entonces, ya está editando. O sea, no está más limpio este contenido. Alguien ya está haciendo algo acá. Pero no pasa nada. Pues acá nosotros tenemos un control de histórico en este documento. Si yo abrir aquí, yo JJ puse aquí una imagen. Si yo abrir aquí este archivo, yo puedo mirar, por ejemplo, que el archivo original es de julio, de 27 de julio. Y yo puedo nombrar este archivo como original. Y después yo tengo todas las versiones que yo he cambiado, que JJ he cambiado. Y aquí podemos garantizar todo el histórico de esta información, independientemente del archivo, de quién cambió el archivo. Entonces, aquí es un cambio de mindset muy grande. Pues aquí no estamos enviando el archivo, pero solamente el link. Como ustedes han mirado, yo solamente compartí el link con JJ. Es así que nosotros manejamos Workspace, con un control de versiones y garantizando una integración total a través de inteligencia artificial en todo esto. Este es el punto de vista del usuario. Yo soy hoy el usuario de Workspace. Apenas un último detalle que antes de pasar la palabra hacia JJ. Yo no sé si es importante que yo pueda dejar JJ listo para manejar este archivo todo el tiempo. Entonces yo voy a cambiar su acceso por un acceso temporario. Gustaría que JJ só tuviera acceso a este archivo hasta el 29. Si yo hago aquí un save, a partir de ahora JJ no puede más, lo puede hacer algunas cosas aún, pero solamente hasta el 29 de julio. Entonces, el manejo que ustedes tienen sobre el archivo es muy grande. Y ahí yo gustaría de pasar la palabra aquí a JJ, pues estoy mostrándole una visión, una mirada por la perspectiva del usuario. Y ahora, ¿cómo queda esto por la perspectiva del administrador? Como que yo estaba en una charla ahí con una gobernación de México y ellos quedaron 3 semanas sin lograr encontrar un archivo. Y hay un proceso que era muy crítico para ellos, que era un proceso de definición de budget. Ellos no lograron encontrar un archivo, no lograron encontrar nada. Y ahí paso a JJ para que nos muestre por la perspectiva del administrador. Y ahí sí vamos a empezar, de hecho, ahí la presentación. Cómo podemos ayudarles ahí en un seguimiento ahí y continuidad de las informaciones por la perspectiva de auditoría. JJ, por favor, pide voluntad. Bien, muchas gracias, Leo. Bueno, por mi parte, mi nombre es Juan José Pedrero, soy especialista en la plataforma hace casi 10 años.
poco más incluso, y estoy feliz de poder estar acá con ustedes y, como decía Leo, poder compartir con ustedes cómo es esta auditoría por parte de el usuario final, sería, ¿cierto?, el administrador. Voy a comenzar con una pequeña presentación para que todos entendamos bien cómo funciona la nube de Google, qué es lo que es la nube de Google, y a partir de eso también va a ser más sencillo para que todos tengamos un conocimiento nivelado y ver las opciones desde el punto de vista que deseo presentarles. ¿Sí? Bien, entonces voy a compartir muy rápidamente mi ventana y vamos a comenzar. Les recuerdo que el chat está abierto para que puedan hacer todas las preguntas que deseen. En verdad, lo importante de esta sesión es que ustedes queden con una sensación de conocimiento sobre la nube y todos los aspectos de seguridad. ¿Bien? Entonces, como les mencionaba, mi nombre es Juan José Pedrero y estoy encargado de todo el sector de Latinoamérica, específicamente el mercado público, como especialista de la plataforma Workspace, antes conocida como G Suite. ¿Bien? Y bueno, siempre es bueno repasar cómo nos ha afectado esta situación pandémica que aún está presente en el día a día de nuestra forma de trabajar y nuestra forma de vivir, y cómo esto ha hecho que las empresas empiecen a hacer cambios. ¿Cambios como qué? Como la posibilidad de dar a una gran cantidad de sus empleados, a una porción de sus empleados, ¿cierto?, la oportunidad de trabajar desde el hogar. Pero al trabajar desde el hogar, no solo involucra de que quizás las empresas van a obtener algún tipo de reducción en sus costos, ¿cierto?, en cuanto a espacio, y quizás ya no hay que arrendar un edificio, sino que se puede arrendar solamente un piso, y al mismo tiempo, cómo esta distribución de personas que van a estar trabajando desde sus hogares pueden hacerlo de manera segura, no solo de punto de vista hacia el usuario final, o sea, que ellos estén en una seguridad, ¿cierto?, de su información localmente, sino que también cómo la información de la organización, cuando la accedan, se mantenga segura. Y bueno, junto con este cambio pandémico, no solamente se activaron todos los protocolos de trabajo remoto, todos los protocolos de sanidad, sino que también hay un mundo que se activó, que fue el mundo del ciberataque, ¿sí? Muchas empresas se han triplicado los ataques a nivel mundial de ciberataque a través de malware, a través de phishing, de spoofing, ¿cierto? Muchos casos de ciberriesgos que existen en nuestro día a día y que especialmente afectó a los servidores Exchange, dado que el modelo tradicional de esos servidores, ¿cierto?, y siempre apuntó a que todo iba a estar on-premise, de que íbamos a trabajar localmente y de que todo iba a estar bien mientras estuviera en bajo nuestro poder, ¿cierto? Y todos esos parches que nosotros instalamos durante mucho tiempo en nuestros servidores siempre atendían a la seguridad en ese modelo. Pero cuando apareció toda esta oportunidad de poder abrir puertas a personas para que se conectaran desde otros lugares, empezaron también a haber riesgos, y ahí es donde apareció el famoso exploit Hafnium, que lo que hizo fue que puso en riesgo todas las credenciales de los servidores Exchange a nivel mundial. Y entonces fue cuando apareció el concepto de Zero Trust. ¿Qué es lo que es Zero Trust? O confianza cero, es cómo yo puedo asegurar de que mi información la puedo hermetizar casi de manera inmediata. Y nosotros podamos garantizar que la seguridad de nuestra información, en cualquier momento podemos bajar un interruptor y hermetizamos y garantizamos que esa información está contenida y segura. Entonces, para esto afectó principalmente ¿a quién? Al gobierno, ¿cierto? A muchas empresas ya venían con la decisión, ya quizás muchas estaban con el cambio, pero las organizaciones públicas, por un tema de presupuesto, por un tema de que sabemos de que también trabajábamos con esos respaldos de cinta, ¿cierto?, que existen presentes en muchas entidades. Lo que hizo es que nosotros mantuviéramos nuestra arquitectura tradicional, pero eso ahora nos obliga a cambiar y adaptarnos a este nuevo modelo de trabajo. ¿Bien? Y acá hay un ecosistema, acá hay un pequeño modelo que me gustaría mostrarles para que tengamos una idea de qué es lo que estoy hablando, ¿sí? Y en un modelo tradicional, que es lo que teníamos nosotros o que existía dentro de las instituciones gubernamentales, es que el usuario final, dentro de la organización, tenía acceso a una serie de servicios que eran solo locales. Incluso la navegación web
era administrada, ¿cierto? Por eso nosotros sufríamos de bloqueos de algunas páginas, porque no solamente cada acceso a los distintos sistemas de nuestra organización estaban siendo gestionados por la seguridad de nuestros administradores y de nuestro sistema, sino que también incluso la navegación. Pero cuando apareció el trabajo remoto, esto se separó y ahora tenemos a personas que están accediendo libremente desde Internet, ¿cierto? Personas que pasan por una red que no está protegida y que ahora solo nuestros servicios y nuestros servidores se encuentran dentro de nuestro edificio. Y ahí es donde aparece el concepto de VPN, no sé si lo han escuchado, tampoco quiero caer en los tecnicismos, pero el VPN, ¿cierto?, va a ser nuestra conexión segura para que nuestros usuarios finales se puedan conectar a nuestros servicios. Y así no corremos el riesgo de dejar abierta una puerta pública para que las personas puedan acceder, ¿cierto? Porque ahí sí que podría entrar un hacker, por ejemplo, un cracker y sacar información, o entra un ransomware y muchos de nosotros sabemos lo que eso significa. Pero, ¿qué pasó con eso? Ya empieza un mayor tráfico, ¿cierto? Y se empiezan a saturar las líneas. Entonces necesito tener un buen control de spam, necesito tener un firewall que me ayude a proteger los accesos, necesito tener antivirus que me ayude no solamente a proteger lo que antes me protegía lo local, sino que también lo que es Internet. Un monitor de red que me esté constantemente analizando y mostrándome los balanceos de carga, personas específicas para cada una de estas herramientas y soporte específico para cada una de estas herramientas. Lo que nos lleva a que cuando nosotros separamos, ¿cierto?, todas las opciones que nosotros pudimos ir poniendo, ¿cierto?, en estos pisos de torta, nos encontramos de que tenemos sectores de que están trabajando con distintas herramientas. Tenemos el disco X quizá, o el disco central, o un disco de almacenamiento central, ¿cierto? Mientras otras personas están ocupando OneDrive, mientras otras personas están ocupando Dropbox, ¿cierto? Y en videoconferencia también hay unas personas que prefieren una tecnología, otras tecnologías. En cuanto a gestión de PC y de dispositivos móviles, tenemos también, ¿cierto?, distintas herramientas. Mensajería, además de decir que creo que todos ocupan, ¿cierto?, el WhatsApp como chat corporativo. Yo afortunadamente puedo decir que no, que lo tengo separado, y ya les voy a mostrar cómo. Y el tema de seguridad, ¿cierto?, trabajo colaborativo, y tenemos varias secciones que al final nosotros tenemos que estar pendientes porque son distintos accesos, distintas contraseñas, distintos usuarios, distintas suscripciones, distintos soportes, ¿sí? Y no estamos contando que yo necesito una seguridad perimetral. Tuve que reforzar casi la seguridad para que mis computadores estuvieran seguros dentro de mi organización, mientras todos estábamos, de alguna manera, llevando esta contingencia. La refrigeración para los servidores, la continuidad energética, las UPS, los generadores, ¿cierto? Si se cae el servidor, hay que prenderlo de alguna manera. El soporte, como les mencionaba, ¿cierto? Los enlaces que hay que tener, porque si chocan en la esquina un poste, ¿cierto?, hay que tener un enlace de emergencia, y ese enlace controla todo el caudal de Internet dentro del edificio. Entonces, estamos limitados, estamos atrapados en un modelo tradicional que no nos deja escapar de alguna manera. Entonces, ¿cómo esta transición la podemos hacer más sencilla? Y ahí es donde nosotros volvemos, ¿cierto?, al modelo cloud, en donde la propuesta es muy sencilla, es tener una sola cuenta segura de conexión a todos los eventos cifrados dentro de la nube. Todo está cifrado dentro de la nube, nada está público, nada en Google es que yo pueda entrar a un data center, sacar un disco duro y voy a encontrar un directorio que diga user JJ Pedrero y todo mi historial. Eso no existe. Ya, todo está cifrado. Cada bit de datos pasa por al menos 4 capas de cifrado que están controlados por llaves privadas, que esas llaves privadas al mismo tiempo están siendo gestionadas por un administrador de llaves central en cada uno de los más de 24 regiones que tenemos a nivel mundial, ¿sí? Entonces, Cloud Identity va a ser nuestro logueo de Google, ¿ya? Y ese es el canal para poder entrar a la nube, ¿cierto? Se podría decir que es como una VPN, no es eso, pero para que me entiendan en el mismo modelo, ¿sí? Entonces, y voy a poder acceder desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo, desde cualquier sistema operativo. Somos agnósticos a sistemas operativos. Nosotros necesitamos un navegador para poder acceder. Y con eso vamos a tener acceso a Workspace, que es la plataforma que estamos viendo el día de hoy. Vamos a tener acceso a otras herramientas que tienen que ver más con GCP, como la virtualización de servidores, trabajar grandes bases de datos, como lo que vamos a ver con Daniel en los otros cursos.
y los otros workshops. Y también cómo vamos a conectar nuestros sistemas actuales a la nube de Google. Lo vamos a hacer a través de las famosas API. No sé si han escuchado ese término, pero las API van a ser las que nos van a poder conectar todo lo que nosotros tenemos de manera tradicional con la nube, cosa que nosotros podamos ir moviendo, ¿cierto?, por olas nuestros distintos sistemas. ¿Se puede mover de un día para otro todo? Sí, claro que también se puede hacer. Hay que hacerlo obviamente con planeación, pero nosotros cuando nos movemos a este ambiente todo resulta mucho más sencillo. Nosotros en base a clics establecemos nuestros consumos que queremos mensual. Nosotros ya no tenemos que contratar en procesos nube. Nosotros no contratamos un servidor de 500 gigas por si algún día nosotros vamos a llegar a ese tipo de consumo. Es elástico. Entonces, nosotros solamente nos cobran por lo que consumimos. ¿Bien? Y todo esto está administrado por toda la seguridad perimetral de Google, por la inteligencia artificial que está monitoreando cada uno de los procesos que suceden a nivel mundial, no solamente para toda la información que viaja en cada segundo, sino que también para todo lo que es los dispositivos móviles. No olvidemos que Android es el sistema operativo que existe hoy en día, que está presente, tiene una presencia de un 80% en el mercado. Y bueno, durante los 15, ¿cómo logramos esto? Porque durante los últimos 15 años hemos estado creciendo en una gran red mundial, que es lo que estamos viendo acá, que son los puntos azules, vienen a ser los data centers. ¿Ya? Los data centers están todos conectados por estas líneas de acá, que son fibra óptica, que son creadas, manufacturadas por nosotros mismos, conectadas a nuestros data centers que son creados también por nosotros mismos, en base a procesadores que Intel prepara especialmente para nosotros, de que trabajamos con distintos tipos de tecnología de todo el mundo y que cada uno de nuestros componentes posee un chip único que hace que se conecte uno con otro, que es la famosa llave Titán. Y con eso nosotros vamos a tener acceso, ¿cierto?, a toda la información que está viajando mundialmente a 1 petabyte por segundo. Por eso, quizá no les ha llamado la atención, pero si se ponen a pensar, es curioso de que uno pueda crear su cuenta en su país local, Colombia, Chile, Argentina, pero si viaja a Europa, si viaja a Estados Unidos, si viaja a Australia, el Gmail abre igual de rápido, ¿cierto? Y no hay ningún tipo de cobro por consumirlo, ¿cierto?, en alguna otra parte del mundo. Y es porque la información está constantemente disponible a nivel mundial. Y estas líneas son únicas y propietarias de Google, no es que la compartamos con alguna otra empresa, y esto permite que se transfiera la información a 1 petabyte segundo a nivel mundial. ¿Bien? Y bueno, ¿y qué son los puntos grises? Para pasar rápido a la otra slide. Los puntos grises son los puntos de presencia que tenemos. ¿Por qué? Porque no en todos los países va a haber un data center. No en todos los países va a estar este pináculo de tecnología, sino que vamos a tener puntos que necesitamos que acerquen la información a esta red tan veloz, ¿ya? Y por eso nosotros generamos puntos de acceso de tal manera de que no se produzca esto del consumo internacional, ¿cierto? O queremos que el salto de consulta sea lo más corto posible, desde la empresa hasta el punto más cercano de Google, y de ahí nosotros nos encargamos, sin cobrarles a ustedes, de procesar, transportar la información por todas las redes cuando utilizamos Workspace, YouTube, Google, ¿cierto? El buscador de Google me refiero, y servicios públicos similares o privados, como es el caso de Workspace, que es un software as a service. ¿Y esto qué nos va a dar? La posibilidad de trabajar de manera ilimitada colaborativamente. Vamos a poder trabajar al mismo tiempo un documento, como mostró Leo, desde un dispositivo, desde un PC, desde un celular, desde un PC, desde un tablet. No hay límites para dónde podemos trabajar. Y esto ayuda mucho, no solamente, como mostraba en los subtítulos, Leo, eso es inclusión, pero esto también es inclusión. No olvidemos que muchos de nuestros empleados han tenido que estar escondidos en reuniones dentro del baño, porque mientras tanto están sus hijos en clase y el ruido le hace imposible participar de la reunión, ¿cierto? Y no tienen la facultad de poder tener una pieza, un espacio reservado para ellos, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo pueda trabajar desde mi celular quizás me da la posibilidad de terminar algo, ¿cierto?, en el parque del edificio donde vivo, quizá en el parque cercano, y así no tener este tipo de percances de tiempo, ¿sí? Y por otro lado, nuestra tecnología de Google Meet también tiene sistema de silencio de ruidos externos. Entonces también ayuda mucho a la inclusión dentro de las reuniones. Yo de hecho lo tengo activado y si se fijan acá tengo mi tazón y yo
Ahora estoy golpeando, pero si no hablo no suena. Pero si yo empiezo a hacer ruido, ahí van a escuchar que estoy golpeando el tazón, porque hay inteligencia artificial que está aislando el sonido que no corresponde a mi voz. ¿Se entiende? De hecho, aquí puede pasar una ambulancia y no lo van a sentir porque hay inteligencia artificial que está encargándose de eso. ¿Y cómo nos aseguramos de que las personas van a ocupar esta plataforma? Porque ya la están ocupando. 1,5 billones de usuarios a nivel mundial ya tienen Gmail, ya tienen acceso a YouTube. Cada persona que se ha comprado un celular y no tenía correo antes, el mismo celular les ofrece crear su cuenta en Google. Entonces, ya sé que tengo un 88% del mercado que, al menos, que tiene cuenta, ¿cierto?, de Gmail. Entonces, eso va a hacer de que no sea un ambiente tan extraño. Y de hecho no es extraño, es muy familiar, solo que lo vamos a aprender a ocupar de manera eficiente. Y vamos a tener herramientas de ofimática, vamos a tener herramientas para crear intranet, notas colaborativas, pizarras blancas para trabajar en conjunto, generación de aplicaciones web internas. A lo mejor yo trabajo en el área judicial y siempre he querido tener un control de asistencia o una aplicación en mi celular en donde yo pueda sincronizar una hoja de cálculo y tenga todas las cortes con todos los juicios que van a suceder, quiénes son los jueces que están asociados y cuáles son los casos. Y porque esta aplicación se está alimentando de algo tan sencillo como una hoja de cálculo. Eso se llama AppSheet y viene también incluido dentro de la plataforma. Vamos a tener una red social, la posibilidad de hacer videoconferencia, chat integrado para que no tengamos que ocupar, ¿cierto?, el chat, el WhatsApp, por ejemplo, el Telegram o cualquier otro que no es corporativo, que lo podamos tener un chat corporativo interno. Yo se los voy a mostrar todo. Vamos a tener herramientas, como les mostró Leo, para almacenar nuestras carpetas y archivos, para encontrar esos archivos y carpetas, y por supuesto la administración, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y todo esto bajo una suscripción anual, ¿cierto?, que posee toda esta suscripción, que posee todas estas herramientas. No hay sorpresa mes a mes. No es que algo se active y esto significa de que porque alguien activó un programa o una licencia de manera automática, a nosotros nos va a llegar algún tipo de factura como organización. Todo está establecido bajo un contrato anual, que puede ser por más años también, pero que no hay sorpresa mes a mes, se establecen los valores, ¿cierto? Y es muy transparente. Y eso nos va a dar acceso a que en una sola consola podamos hacer todo esto, con distintos permisos de acceso, que es lo que les voy a mostrar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener gestión de filtro spam y cuarentenas integrados. Vamos a tener configuración de intercambio de correo a través de TLS, que es darle una capa de seguridad adicional. Generalmente esto se hace a través de otros proveedores. Zero Trust nativo. Nativamente, Google no se pueden contagiar virus y no se pueden hackear cuentas de Google. ¿Bien? El espacio escalable ilimitado en Google Drive. Los planes, ¿cierto?, que tenemos con espacio limitado implica que ustedes van a poder subir toda la información que quieran de toda la organización. Si ustedes tienen actualmente una organización que tiene 21 sucursales y dentro de cada sucursal hay 50 cámaras de seguridad grabando, ustedes van a poder almacenar todas esas grabaciones de todas esas cámaras de seguridad diariamente si quieren y no hay problema porque hay espacio ilimitado de almacenamiento y libre de virus y libre de hackeo. Panel de control centralizado para poder controlar justamente todo esto. Incluye gestión de dispositivos móviles para que nosotros, todos los dispositivos que actualmente son de la organización y que son móviles, nosotros podamos tomar el control de qué aplicaciones se pueden instalar, qué funciones queremos que hayan. No de la información como tal. Yo no puedo leer la información de un usuario. Nunca puedo leer la información de un usuario. Lo que sí puedo hacer es solamente tener acceso, ¿cierto?, a controlar aspectos del dispositivo móvil. ¿Sí? Vamos a tener auditorías de seguridad que son automatizadas en base a inteligencia artificial. Aquí voy. Que si un dispositivo móvil que está registrado con mi nombre accede a la cuenta ahora, ¿cierto? En esta cuenta que estamos acá, desde mi dispositivo móvil. Pero otro dispositivo móvil, una hora más tarde, abre mi cuenta en Japón. Inmediatamente inteligencia artificial me va no solamente a avisar a mí, sino que a mi administrador en el caso de Workspace. Para eso igual tenemos un control de acceso, en donde vamos a poder definir, por ejemplo, que solo nuestros empleados se puedan conectar desde la IP que yo defina, que es la IP del edificio. Y si salen del edificio y van a su casa, va a decir usted no se puede conectar a la cuenta de Google. Corporativa, obviamente. Por país.
que solamente se puedan conectar desde Argentina, que solamente se puedan conectar desde Chile, también lo podemos configurar. Traza completa de correo electrónico. No llegó un correo. ¿Cómo puedo saber qué pasa con ese correo? Sí, en Google no existe el nadie fue, no existe el se perdió un correo electrónico. ¿Bien? Y vamos a tener informes de usuario en base a cuántos archivos crean, cuántos archivos usan, ¿cierto? Insisto, no la información, sino que índices. Y todo esto, por supuesto, bajo todas las certificaciones de auditoría, ¿cierto? Y evaluaciones de control de seguridad que se hacen a nivel mundial. No solamente para el hecho mundial, ¿cierto? Quizás algunas opciones más americanas, sino que también todo lo que tiene que ver con el continente europeo. Entonces vamos a tener todas las ISO de auditoría para que, pues, aunque ahora les voy a mostrar muchas, de cómo no solamente gestionamos la información de manera segura, sino que también cómo se puede auditar esta información, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros somos una de las empresas, si no la empresa más segura a nivel mundial. Bien, vamos a ir a la demo. No estoy viendo preguntas, así que voy a ver los permisos temporales. Hay una pregunta aquí Sí. que hicieron acerca de... Carlos Franco hizo una pregunta si los permisos temporales, la edición y lectura están disponibles en todas las ediciones de Workspace. Sí, sí, muchas gracias, Leo. Muchas gracias también, Carlos. Efectivamente, la posibilidad de compartir un archivo, esta misma presentación, por ejemplo, y yo la pueda compartir con alguien de manera temporal. La respuesta es sí. Sí, viene nativo en todas las opciones. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Bien. Entonces, ¿cómo se ve esto a nivel administrativo? De nada. Bien. A nivel administrativo nosotros vamos a tener nuestra consola, en donde vamos a tener solo las personas a quienes nosotros les damos acceso van a tener acceso a esta consola, no que cualquier usuario va a tener acceso. Y con esto nosotros vamos a poder atender todo lo que es la creación, edición y eliminación de usuarios, como también la posibilidad de restablecer datos. ¿Qué pasa si nuestro usuario, ¿cierto?, se va y borra todo antes de irse? Nosotros vamos a tener la opción de recuperar Gmail y Drive, a pesar de que hayan vaciado la papelera, hasta 25 días después de que borró permanentemente toda la información. Entonces, ya tenemos una oportunidad de recuperar esa información. Vamos a tener la posibilidad de agregar dominios. Hasta 600 dominios se pueden agregar dentro de una consola de Workspace. Vamos a tener facturación, en donde vamos a poder ver nuestras licencias, ¿cierto? Cuánto tenemos para que venza nuestra suscripción, las listas de distribución, aplicaciones, cómo vamos a gestionar cada una de las aplicaciones, gestión de dispositivos, ya sea dispositivos móviles o dispositivos Windows, Linux también, configuración de la cuenta, de cómo se va a comportar nuestra cuenta de Workspace en general, unidades organizativas, cómo voy a poder separar mis grupos de usuarios, porque cuando nosotros tenemos 10.000 personas y necesitamos bloquear el acceso a que puedan cambiar las opciones de historial del chat, ¿cierto? A 500 personas, no es que vamos a tener que ir haciéndole clic una a una. Yo voy a querer tomar todo ese grupo de usuarios, moverlo a un lugar y que herede toda esa configuración. Esas son las subunidades organizacionales o suborganizaciones. Vamos a ver todo lo que es seguridad, informes, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver ahora. Edificio y recursos, las salas, camionetas para ocupar, organizacionales, con permisos específicos. ¿Cómo yo puedo reservar, por ejemplo, una camioneta o un estacionamiento para recibir a alguien? Podemos agregarlo como un recurso, como también una sala. Normas que vamos a poder ver todas las reglas de DLP que nosotros podemos crear para evitar que se filtre información. Cada vez que alguien mencione la licitación tanto, ya sea en chat, correo electrónico, incluso en video, necesito que me avise, ¿ya? Funciones de administrador, es donde vamos a poder dar permiso específico a cada administrador. Migración de datos, ¿cierto? Para poder ver cómo migramos información y todo lo que tiene que ver con asistencia. A nivel de auditoría, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Y para eso voy a tener la sección de informes, ¿sí? La sección de informes es donde yo voy a poder consultar cómo está actualmente mi Workspace funcionando. Y eso quiere decir de que voy a poder ver cuál es el estado de las cuentas, cuánto espacio estoy utilizando, cómo se están compartiendo mis archivos de manera externa, ¿cierto? ¿Cuál es la actividad que ha habido
respecto a cada una de las herramientas durante el último tiempo. Ahora, estoy trabajando en un dominio de prueba, así que puede ser que los gráficos no sean muy impresionantes, pero créanme que estos gráficos contienen toda la información. Y voy a tener la posibilidad de revisar, como les decía, los informes, ¿sí? En donde voy a poder ver informes por aplicaciones. Voy a poder ver también las aplicaciones desde el punto de vista de los usuarios. Y acá, por ejemplo, voy a poder ver informe por usuario de cómo está el uso de las aplicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo veo cuánto correo electrónico está ocupando en Drive, cuánto está ocupando en Gmail. Vamos a subir un poco acá, ¿cierto? Almacenamiento utilizado, fotografías, Classroom, correos electrónicos recibidos, correos electrónicos enviados. En fin, yo puedo presionar incluso acá en la configuración y aquí voy a poder ver todos los antecedentes, ¿cierto? Clases creadas, publicaciones creadas. ¿Cuántas veces accedí desde un correo, un cliente de correo electrónico, como puede ser el Mozilla Thunderbird, Outlook o Apple Mail, también cuando configuramos nuestros Mac para que puedan recibir Gmail, se puede bloquear desde la consola para que no se permita este tipo de sincronizaciones, pero por lo mismo también puedo verlo. Archivos editados, archivos vistos, archivos agregados, en fin, tenemos toda la información que nosotros necesitamos para poder auditar cómo se están comportando las herramientas dentro de nuestra organización. Y eso, si yo lo quisiera llevar a un modelo más analítico, ¿cierto? Y presentarlo como un informe, yo puedo presionar acá en donde dice descargar y vamos a ver que me ofrece generar no solamente las columnas seleccionadas, sino que respecto a todas las columnas, una hoja de cálculo de Google o un archivo CSV. Si yo pongo descargar ahí, vamos a ver que aparece un reloj y acá me va a generar la famosa hoja de cálculo que yo la voy a poder abrir aquí en unos segundos. Y vamos a ver que aquí yo acabo de exportar toda la información. ¿Se fijan? Y de ahí simplemente tengo que analizarla. ¿Sí? Que puedo ocupar incluso mi herramienta Explorar para que haga algún tipo de análisis, ofrecerme tablas dinámicas, ¿cierto? ¿Qué gráficos puede ser generoso? Y qué análisis hizo sobre el documento de la inteligencia artificial, que eso viene nativo también dentro de la plataforma. No sé si lo conocían, la herramienta Explorar, pero es inteligencia artificial que me analiza los datos de mi archivo automáticamente. ¿Se fijan? Aquí me ofrece generar esta tabla dinámica y si presiono donde dice más, me explica cuál es la tabla dinámica y la puedo agregar presionando ahí. Y listo. ¿Sí? No tengo que yo declarar la mano. Lo mismo con el gráfico. Simplemente lo suelto y listo. ¿Sí? Muy entretenido. Bueno. Entonces voy a tener la información por parte de las aplicaciones. En parte de seguridad, ¿quién se ha conectado de manera sospechosa? ¿Quién ha dejado su sesión abierta en la oficina y se ha conectado al mismo tiempo desde el computador de la casa? ¿Quién ha tenido sincronizaciones de datos que pueden ser sospechosas, ¿cierto? ¿Quién se ha equivocado en poner la contraseña? ¿Cuántas veces se ha equivocado? En cuanto a dispositivos, los celulares, ¿cierto? Puedo ver cuántos celulares se han activado con cuentas en el último tiempo, cuántos dispositivos han sido administrados en el último tiempo. Y, adicionalmente, vamos a tener una auditoría que me permite a mí auditar a nivel administrativo a administradores incluso. Entonces voy a poder acá ver todo lo que hacen otros administradores, si es que hubiese. Si ustedes son los únicos administradores, obviamente no se va a mostrar nada más. Pero también voy a poder auditar Drive. Y puedo auditar a un nivel tan granular que me gustaría saber si quizá ya tengo espacio limitado. Puede ser de que las personas pueden estar empezando a subir películas, quizás. Entonces yo voy a presionar acá, en donde dice tipo de elemento, en el filtro, en los filtros, y ahí voy a poder elegir qué es lo que quiero ver que se haya trabajado por alguna cuenta. Entonces voy a poner video MP4, y aquí vamos a ver cómo me muestra, ¿cierto?, los videos que se han subido últimamente a estos dominios. Estas son grabados, o sea, creados, por ejemplo, estas son grabaciones de Meet. Si yo la presiono, voy a poder ver esa grabación, ¿sí? Ahora, no porque yo sea superadministrador, quiere decir que puedo entrar a cualquier cuenta. Esto es una coincidencia, ¿por qué? Porque esta persona generó este video y lo compartió públicamente, ¿sí? Entonces, ya tengo cómo poder, ya sé eso, porque lo voy a poder auditar ahora, ¿bien? Inicio de sesión, vamos a poder auditar, ¿cierto? Token, el chat, cuántas personas lo han ocupado, no qué han dicho, quiero ser súper transparente en eso.
Bien. Y también vamos a tener la búsqueda de registros de correo electrónico. El clásico ejemplo, estamos en algún tema, ojalá no sea legal, sino que algo tan cotidiano como puede ser el caso de no me llegó el correo, ¿cierto? Entonces yo puedo seleccionar hasta 30 días, voy a elegir 7, y voy a decir que el destinatario era JJ, esta cuenta que estoy ocupando de prueba, ¿sí? Entonces fíjense que voy a poner buscar y me trae a la vista todos los correos que tiene esta cuenta de los últimos 7 días. Solamente me muestra el título, entonces yo voy a presionar para ver, quizá, qué es lo que dice el correo electrónico. Pero ahí nos vamos a dar cuenta de que no hay información respecto al correo electrónico, sino que solo información de sus datos, ¿sí? Entonces vamos a tener detalles del mensaje, el asunto, el remitente, a cuántas personas se les envió, cuándo se envió, cuánto se demoró en llegar, si es que fue rechazado o no. ¿Y por qué aquí fue rechazado? Porque no se pueden enviar correos. Esta cuenta está bloqueada para que no pueda enviar correos a nadie dentro de la organización. Solamente puede recibir. ¿Ya? Lo castigamos. Y si esta persona a mí me dijera, ¿sabes que estoy buscando un correo que decía 26% de información potencial y no lo puedo encontrar porque Google me lo borró? Yo como administrador incluso voy a poder ver los detalles y fíjense cómo... no, porque este es distinto, ¿sí? Ya, pero este se puede, fue rechazado, por eso voy a buscar otro ejemplo. Pero la gracia es que yo puedo incluso decirle si está en recibidos, por ejemplo, el correo electrónico. Porque muchas veces se nos junta cierto correo electrónico en recibidos y quizá lo perdemos un poco de vista y ahí va a decir, está marcado como leído en recibidos. ¿Bien? Bueno, perdí la página, pero para no perder tiempo vamos a continuar. Vamos a tener también la posibilidad de exportar todo el tránsito, toda la metadata de todos los correos electrónicos a BigQuery, que mañana Dani les va a hacer una demo respecto a cómo manipular grandes caudales de información a través de BigQuery. Y esto quiere decir de que si yo quisiera, por ejemplo, hacer un análisis de cuántos correos han sido enviados a un cierto tipo de cuenta, con alguna cierta característica durante todo el año, de toda la organización, lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo la posibilidad de conectar la exportación de todo ese Big Data de tránsito de correos electrónicos a una fuente de almacenamiento que es BigQuery, la cual nosotros podemos después analizar incluso con las hojas de cálculo, ¿cierto? A través de nuestra herramienta de conector de datos. Y así vamos a poder ocupar una sencilla hoja de cálculo para poder hacer análisis de millones de columnas, ¿cierto?, en segundos. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto sigue el modelo que yo les expliqué anteriormente. Todo está en la nube, ¿sí? Hay que ser bien, hay que darle hartas vueltas a ese proceso. A mí me gusta mucho compararlo con el banco, con el sistema bancario. Antes existían los cowboys, existía el banco, iban a robar ese banco. ¿Por qué? Porque estaba ahí y todo el dinero estaba ahí. Eso es data center, ¿sí? Cuando nació el concepto de nube es cuando los bancos empezaron a hacer sucursales. Y hoy en día, todos nosotros depositamos nuestro dinero en el banco, nos dan acceso a... Perdón, ahí alguien me había muteado. Ahí sí. El banco, ¿cierto? Hoy en día tiene muchas sucursales, nosotros guardamos nuestro dinero en el banco. No nos preocupamos si es que está seguro o no, ¿cierto? Y nosotros sabemos que está siempre seguro, que lo podemos acceder. En el banco de datos más seguro del mundo, ¿cierto? Le estoy ofreciendo abrir una cuenta en el banco de datos más seguro del mundo, con los costos de mantención más bajos del mercado y con la seguridad, con la seguridad más potente a nivel mundial. Y la posibilidad de hacer transacciones internacionales sin costo adicional. ¿Qué me dirían? ¿Hay dónde perderse? Bien. Bien. Otras herramientas de auditoría que son muy potentes, ¿sí? Va a ser la herramienta de auditoría de NIT, que se las voy a mostrar ahora. Porque muchas veces nosotros vamos a hacer reuniones y necesitamos saber, tener toda la evidencia. En un caso, por ejemplo, de temas judiciales. Nosotros hacemos la grabación, pero alguna vez se preguntan todos los datos, se hace una auditoría sobre todos los datos
de cómo funcionó la reunión durante todo su proceso? Bueno, para eso nosotros vamos a tener, como les mencionaba, en informes, la posibilidad de hacer auditoría sobre Google Meet. Pero además, vamos a tener la posibilidad de tener una herramienta más potente aún, que es auditar la aplicación Meet en sí. Bien. Aquí voy a bajar y fíjense cómo acá yo estoy en una consola en donde, fíjense todas las sesiones de Meet que se han hecho. Hace 6 minutos. Si hacen una sesión ahora, me va a salir en tiempo real. Bien. Y yo voy a poder ver quiénes son los participantes, ¿cierto? Cómo estuvo la pérdida de paquetes. Acá, por ejemplo, hubo harta pérdida de paquetes. Pero voy a hacer esta reunión. Imaginemos que esto fue un juicio. Y yo necesito ver todo lo que sucedió mientras sucedió este juicio que duró, ¿cierto? Que me pusieron mala nota en cómo resultó. Todos los participantes que se conectaron, quiénes hablaron, desde qué dispositivo, cuántas veces silenciaron el micrófono. Aquí está la línea de tiempo, si se fijan. ¿Sí? Voy a poder ver cada uno de los participantes, cómo interactuó dentro de la reunión, desde qué dispositivo. ¿Sí? Cómo estuvo la red de sistema de cada uno, desde qué ubicación se conectó. ¿Sí? El retraso en la conexión, el uso de CPU por parte del dispositivo que se conectó a la reunión. ¿Cuánto duró la sesión? ¿Cuántos bits se transfirieron? ¿Se fijan? El video, el promedio fue 24 FPS de video. Eso quiere decir que hubieron algunos que se vio un poco pixelado. Y yo puedo ver, por ejemplo, que Luciano Mesías debió haber sido una de las personas que afectó eso. ¿Por qué? Porque veo que está en un consumo constante de su equipo, de su CPU. Y probablemente está haciendo alguna tarea mientras estaba en la videoconferencia. No es que la videoconferencia ocupe todo el procesador, ¿ya? A mí me da evidencia de que algo más se estaba haciendo ahí. ¿Por qué? Porque nadie más tenía ese nivel de consumo. ¿Se entiende? Entonces tenemos herramientas para hacer investigación. Puede ser que sean cosas que asumo, pero... Pantalla compartida. ¿Cuánto tiempo cada persona, en qué resolución compartió su pantalla? O sea, tenemos un nivel de detalle impresionante. Y todo esto nosotros lo podemos extraer para poder trabajarlo. ¿Sí? Ahora, hay un caso que es excepcional, que es cuando nosotros queremos hacer algún tipo de auditoría. Imaginemos de que pasó lo peor y necesitamos hacer una auditoría con una herramienta que sea más allá que esto. Yo ya necesito entrar y saber qué persona ocupó algún término para filtrar información dentro de mi organización. Y para eso existe la herramienta Vault. ¿Qué es lo que es la herramienta Vault? Es una herramienta de descubrimiento digital que se encuentra incorporada dentro de nuestra plataforma, que nos permite a nosotros hacer investigaciones sobre información que se ha manipulado dentro de nuestra nube. Bien, esto es altamente seguro, es de acceso restringido a solo las personas que nosotros deseamos darlo, y al mismo tiempo nosotros podemos activarlo o desactivarlo en cualquier momento. Ahora, esta aplicación no hace el acto de intrusión. Yo no entro a la cuenta de un usuario y veo la información de su usuario. Esto es una caja negra que en el momento que nosotros la activamos, la podemos tener activada siempre por si acaso, va a estar generando una copia en tiempo real de todo el dominio, de todo lo que tiene el dominio, de todos los correos que están entrando y saliendo en tiempo real. Todo se está grabando en tiempo real en una gran caja negra. Y esta es la herramienta para auditar esa caja negra, ¿ya? Entonces, que no se confunda que lo que voy a mostrar ahora es que esté leyendo una cuenta de un usuario. No estoy entrando a una cuenta de un usuario. Estoy auditando esta caja negra, que es una grabadora con espacio y tiempo de grabación infinito. ¿Bien? Y para esto yo voy a tener la opción de generar investigaciones, en donde voy a poder seleccionar qué servicio quiero auditar, qué datos quiero auditar, solamente todos los datos que fueron borrados y existentes, o solamente los datos, ¿cierto?, que no han pasado por ningún tipo de filtro de investigación. Si quiero que afecte a alguna cuenta, o quiero auditarlas a todas. No sé la fecha de envío, solo sé que fue un camión que tenía la placa patente
GG64. ¿Sí? Entonces voy a poner buscar. Y vamos a ver de que me trae a la vista que hay un correo que el propietario era Bárbara Sánchez, que está involucrada en mi cuenta, y al abrirlo voy a estar tratando de buscar, ¿cierto? Incluso voy a poder ver el original, para poder ver el header, ¿cierto? Toda la información, para poder hacer un tracking, ¿cierto? La metadata, como se dice. Voy a ver que tiene un adjunto que está aquí abajo, pero en ningún momento veo que se mencione la placa patente de que yo pedí que buscara. Entonces, si vemos acá hay una fotografía adjunta, que si yo la descargo, lo voy a abrir y vamos a ver que, ¿sí? Vamos a ver que tengo mi placa patente que estaba buscando en forma de fotografía y Google la rescató, ¿cierto? Leyéndola o reconociendo los caracteres, mejor dicho, para que no se malinterprete, dentro de la fotografía. Ese nivel de auditoría tenemos. No solamente para efectos de investigación, nosotros también podemos ocuparlo como usuario final. ¿Qué pasa si yo quisiera encontrar la foto de ese camión? Porque sé que la tengo en Drive, pero tengo tantas carpetas y archivos que quizá haya perdido un poco no sé dónde está la foto. Y como no decía foto camión, ¿cómo encuentro este camión? Fíjense que yo ahí voy a ocupar entonces mi buen amigo Cloud Search, que es nuestro buscador de Google, pero que encuentra información dentro de Workspace, que es mía, por supuesto, no es que pueda buscar en todos lados. ¿Sí? Ahí me encontré unas patentes. Ah, ya sé por qué. Bien, bueno, sigamos con el ejemplo, pero me trajo ahí unos archivos en donde puedo encontrarlo. A lo que quería llegar más que todo es al que entiendan el poder de auditoría que nosotros tenemos. Ahora, como es un poder tan grande, ¿sí? Que básicamente puedo encontrar cualquier combinación de palabras en cualquier cuenta, implica de que nosotros tenemos que tener un acceso limitado a esta herramienta. Pero, al mismo tiempo, yo necesito saber que esa persona haga lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Porque tiene acceso a un ojo que lo ve todo. Entonces, ¿cómo yo puedo asegurarme de que las personas o la persona que tiene acceso a esta herramienta la esté ocupando de correcta manera? Y para eso yo puedo generar informes, ¿cierto? Que son informes de auditoría, que aquí ya tengo uno abierto, por eso me salía de ejemplo, con la patente, en donde cuando nosotros lo revisamos, vamos a ver de que me muestra en qué fecha se hizo qué acción, por cuál usuario, respecto a qué asunto de investigación, cuáles fueron las combinaciones de palabras, ¿se fijan? Combinaciones de todo, ¿sí? Sobre qué herramienta, y por cuánto tiempo estuvo haciendo esta acción, ¿ya? Y esto está medido en milisegundos porque cada data center de Google tiene un reloj atómico integrado y por eso nosotros podemos fehacientemente decir de que esto está en milisegundos al día, ¿sí? En ipso facto en el momento. Y fíjense que el informe de auditoría está transparente, que los últimos 3 hitos fue: entré a auditoría, solicité extraer el informe de auditoría y se extrajo el informe de auditoría, ¿ya? Esos son los 3 ítems que pueden afectar. Y ahora, ¿qué pasa si este archivo, ¿cierto?, lo generé yo como Juan José? Pero yo se lo voy a compartir a la persona que me está auditando, ¿cierto? Entonces voy a borrar quizá algunas secciones que no me favorecen respecto a esta investigación. No olvidemos de que nosotros siempre vamos a tener un historial de versiones que está registrando todo. Entonces, cuando la otra persona pueda efectivamente revisar este documento, ¿cierto? Va a ver de que Juan José hizo, al bajar, vamos a ver qué hizo Juan José en este documento. Y ahí me está cargando el historial y me va a mostrar, ¿cierto? Ahí sí, me va a mostrar de que borré. Ahí está. Bueno, me muestra que se hicieron los cambios como decía Leo. ¿Bien? Que está un poco mareado, hice muchos clics muy rápido. ¿Puedo hacer un comentario ahí? Sí, por supuesto. Es importante entender que esta hoja de cálculo ahí que JJ está mostrando, enseñando, si puede conectar directamente hacia un Data Studio o hacia su herramienta de
BI. O sea, no es que ustedes tendrán que hacer un análisis en un Google Sheet siempre, pero en la verdad podemos hacer ahí un dashboard muy sencillo para ustedes con las informaciones clave que ustedes gustarían de mirar y poner ahí una actualización diaria o como ustedes quieran que sea. Ahí JJ está mostrando más la parte más técnica de integración, pero para un usuario final podemos lograr una presentación, un dashboard muy sencillo. Claro, si se fijan acá, yo estoy seleccionando una fuente de datos. Entonces, genero un informe y me dice, ¿de dónde quieres sacar los datos? Yo digo, de una hoja de cálculo. ¿Cierto? Acá tengo que dar autorización para que sincronice y acá yo puedo elegir el audit log, ¿cierto? Algo irá a hacer. Pero las personas que saben ocupar, por ejemplo, Power BI o algún sistema de gestión de informes donde puedan conectarlo, vamos a ver cómo me hizo ahora un conteo automático y ahí puedo empezar a hacer ciertos distintos tipos de paneles añadiendo información desde una hoja de cálculo. ¿Sí? Y JJ, apenas para que todos sepan ahí, vamos a hablar mucho más acerca de analítica y datos en la próxima junta con Daniel, pero ahora estamos haciendo la conexión de dos temas aquí y un otro punto antes que pasemos del tiempo acá. Sí. Esta herramienta Data Studio está disponible en todas las licencias de Workspace. O sea, cualquier tipo de licencia va a tener este Data Studio. Si ustedes tienen hoy Workspace, ya lo pueden usar esta herramienta. JJ, por favor. Bien, bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Bien, y para terminar, les mencioné de qué les parecería la posibilidad no solamente de poder crear todos estos temas de seguridad, ¿cierto? Poder auditar esta información, sino que también colaborar de manera segura. Vimos que podemos trabajar documentos, ¿cierto?, entre varias personas. Vemos que se puede acceder desde cualquier dispositivo con todos los aspectos de seguridad. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos hacer una aplicación, como les decía, que me mostrara todos los juicios que van a existir, con permisos, obviamente, ya no públicos, sino que estoy hablando a nivel interno, como para de gestión interna respecto a control o registro de personas. Entonces yo puedo, cuando entro a AppSheet, ¿sí?, va a ser una forma de generar aplicaciones de manera sencilla. Entonces voy a crear una nueva aplicación, por ejemplo. Y acá me dice, ¿tú sabes cómo la vas a crear? ¿Tienes una idea de lo que vas a crear? ¿O quieres empezar con algo que sea un ejemplo? Y lo voy a hacer corto, voy a presionar sobre un ejemplo. Y aquí yo voy a tener todos los ejemplos que existen de aplicaciones precreadas. Como por ejemplo, eventos podría ser, si quisiera hacer algo de juicios, o perfectamente podría decir que voy a hacer Hay un de proceso de compra ahí, JJ, ¿no? No hay un de proceso de compra gubernamental. Yo creo que hay un de proceso de compras gubernamentales que es muy basado en licitaciones, por lo tanto, públicas, y ahí que ya está listo con un flujo de aprobación bien interesante. Sí, y lo puede ser ahí cambiado para que se ajuste a su proceso. Claro, eso les quería mostrar. Lo que pasa es que las aplicaciones que tenemos, que menciona Leo, las tenemos internas en Google. Entonces no las tengo en este dominio, así que no las puedo mostrar. Pero las voy a copiar para poder tenerlas en este dominio, ¿sí? Pero fíjense lo que hace la aplicación básicamente. Genera la aplicación, ¿cierto? Me dice cómo está y me da la opción de aprender más o empezar directamente a editarla. Y yo, en base a una hoja de cálculo, se acaba de generar esta aplicación que estamos viendo acá. Voy a poder tener un drop-down que me está llamando datos, me va a tener un mapa que quizá podría mostrarme en dónde van a estar los juicios, una imagen en cómo se ve el carnet, por ejemplo, y una firma al final. Y si nosotros quisiéramos analizar esta aplicación, porque quizá ahora yo estoy viendo una pantalla en blanco y entiendo que aquí me está mostrando la aplicación en distintos formatos, pero ¿dónde puedo cambiar que acá diga, por ejemplo, firma? Entonces ahí es donde me voy a UX, que se refiere a User Experience, ¿cierto? O la parte gráfica, y ahí yo voy a presionar sobre el formulario, y fíjense cómo dice View Name, Form. Entonces pongo formulario de
asistencia. Listo. En cualquier parte, vamos a ver que ya cambió. Puedo decir que quiero ver una galería. Y vamos a ver que cambia a otro tipo de formato. Pero en verdad lo que quería era el form. Así que vuelvo, ¿cierto?, al cambio anterior. Puedo ponerle... bueno, así puedo ir modificando todo. Puedo agregar automatizaciones. Puedo ver la información. Puedo guardarlo sin publicarlo. Puedo agregar colaboradores para que otros me ayuden a arreglarlo ahora que hice un cambio y no sé cómo devolverlo a su lugar, ¿cierto? Y lo mejor de todo es que yo puedo hacer un deployment check para que me diga cómo está esta aplicación. Faltó hacer algún vínculo, hay algo que yo no estoy tomando en cuenta. Existe la versión verde, ¿cierto? Que está listo. La versión naranja, que se puede publicar, pero con alerta. Y la roja, que ya es que hay que repararlo porque si no la aplicación no va a funcionar de cara al usuario final. Y cuando nosotros pasamos todos estos puntos, podemos pasarlo a un estado de deployment, o sea que está listo para entregarlo dentro de nuestra organización a las personas que nosotros demos la autorización. Y no solamente se puede hacer deployment totalitario, sino que yo puedo hacer distintos versionamientos de esta aplicación, cosa de que nosotros podamos tener una versión que es la oficial, que están actuando dentro de nuestra organización, pero que podamos estar trabajando la versión 2, ¿cierto? Y podamos entregársela, por ejemplo, solamente al área TI, cosa que el área TI pruebe la versión 2 y nos esté dando feedback de qué cosas hay que arreglar o qué cosas le agregarían, y después se la activamos a todo el resto de la organización. Entonces vamos a tener muchas herramientas que, si se fijan, y ahí con esto termino porque ya estamos un poco en la hora, es el hecho de que nosotros todo lo vamos a acceder a través de etiquetas, porque si volvemos, ¿cierto?, al pitch inicial, todo esto está en la nube, y yo solamente tengo, como que me meto estos guantes, ¿cierto?, y empiezo a manejar lo que es el logueo a Google, y ahí es donde todo esto está residiendo. Si yo ahora cierro esta ventana, no pierdo la presentación, no pierdo las configuraciones de mi consola. ¿Por qué? Porque todo está sucediendo directamente en la nube. Los cambios los estoy haciendo directamente en la nube. Y para esto hay versionamientos que me permiten volver, ¿cierto?, en caso de que lo necesitara. Bien. Voy a revisar las dudas que hay, dudas o consultas que hayan. Demos un segundo. Y ahora sí, ¿es posible cambiar la forma en que Google Sheets por un Data Studio o conectar? Sí, por supuesto que sí. Leo, muchas gracias. Las hojas de cálculo, recuerden que no solamente las podemos conectar a Data Studio, como lo mencionamos anteriormente, que es la herramienta que se puede ocupar con las cuentas de Workspace de manera gratuita, sino que también podemos conectar las hojas de cálculo a sistemas que tengamos actualmente. Quizá tenemos un sistema de reportería interno que no lo vamos a cambiar en el corto tiempo y ya trabaja con Excel, ¿cierto? Ustedes teniendo, por ejemplo, el archivo de logs acá, que quieren llevarlo a ese sistema tradicional, ustedes siempre van a poder descargar el archivo. No importa si es una hoja de cálculo de Google, ustedes pueden descargarlo en un formato compatible con alguna herramienta Office o en algún formato CSV, ¿sí? En el caso de que fuera un sistema más bien más antiguo, ¿cierto?, que procesara la información de esta manera. No me gusta decir antiguo, sino que tradicional, ¿sí? Y eso lo que va a significar es que este documento va a seguir residiendo en nuestro Drive y nosotros descargamos una copia. ¿Por qué? Porque está en la nube y nosotros le pedimos a Google que nos generara una captura de ese documento y lo generara en un lenguaje conocido, como es un CSV, como es un XLSX, ¿sí? ¿Tiene algún límite de uso el AppSheet? Principalmente que para compartir de manera externa del dominio, ahí tiene algunas limitaciones. Internamente, nosotros podemos hacer un deployment interno con nuestras cuentas y va a tomar todos los permisos de los usuarios de la aplicación según los permisos, según las cuentas de usuario que existan en Workspace. Si existen como usuario, yo simplemente les doy acceso. Pero ¿qué pasa si yo tengo un usuario que necesito darle acceso y no es parte de mi dominio? Ahí es donde entra, si se acuerdan del diagrama que les mostré, ahí es donde entra Cloud Identity. Y yo le puedo otorgar, por ejemplo, una cuenta de Cloud Identity que no tenga
correo electrónico ni nada, sino que simplemente le doy el acceso a esta aplicación en el caso de que necesitara que alguna persona externa se quisiera conectar. ¿Bien? Sí, bien. En cuanto a la auditoría de Meet, ¿sí? El informe de Meet que les mencioné, en donde veíamos todos estos antecedentes de cuántas personas se conectaron, por cuánto tiempo, cuánto compartieron la pantalla, cuánto hablaron dentro de la reunión, ¿cierto? Eso está en aplicaciones. ¿Sí? Aquí yo tengo la configuración de Workspace. De todas maneras, puedo configurar también acá aplicaciones web, ¿cierto? Single sign-on. Cuando tenemos un portal de acceso que nos autoriza con SAP y nos autoriza con el OSAP, ¿cierto? Y con nuestro sistema interno de lo que sea. Nosotros podemos, perdón, mantener ese mismo portal y hacer de que cuando entremos ahí también loguemos a Workspace a través de la configuración de esa consola en este segmento. Bueno, y en Google Workspace yo voy a poder entrar a la sección de Meet, y en Meet voy a poder bajar a la herramienta, en donde, si se fijan, aquí ya tengo, no hay participantes en estas reuniones de acá, pero porque estoy en el otro dominio. ¿Ya? Pero sí se muestran las cuentas externas sin ningún problema, Carlos Franco. Tendría que acceder a esta otra parte. Bien. Ahí podemos ver todo. ¿Sí? Pero sí se puede mostrar. Bien. No sé cómo estamos de tiempo, Pilar. ¿Aló? Creo que estamos alcanzando casi el final ahí, JJ, Ya. de la sesión. Sí. Y, Para cierre, no sé si alguien quiera quizás los invito a desbloquear el micrófono, hacer alguna consulta, algo que les haya llamado la atención. Recuerden que es la oportunidad para ustedes poder salir de esta sesión con todas sus dudas aclaradas respecto a cómo funciona la nube, la seguridad de la nube y el poder de auditoría que tenemos sobre las herramientas Workspace. lo que yo gustaría de comentar ahí, JJ, es que Sí. nosotros aquí, JJ y yo, estamos listos ahí junto con Servi Información. El canal, el punto de contacto aquí es Servi, para ayudarles en un proyecto que nosotros podemos poner ahí todo esto que JJ comentó para ustedes. Entonces, la idea acá es que ustedes tengan un conocimiento como un overview de la herramienta. En los próximos días ustedes van a mirar más por el punto de vista de datos y también por el punto de vista de seguridad con proactividad, o sea, cómo ustedes pueden ser proactivos ahí en la parte de seguridad y todo más. Y también la parte más reactiva, que es garantizando una inteligencia artificial para que haga los bloqueos ahí de phishing, spam y todos estos temas. Y el punto aquí que quiero comentar es, estamos disponibles a través de Servi para apoyarles y crear un proyecto para ustedes. Podemos lograr aquí, y ahí Servi ya tiene ahí este listado de cómo podemos lograr trials, por lo tanto, por un buen periodo ahí y para una buena cantidad, para que hagan ahí estos testes y también eventualmente una migración. También contamos ahí con condiciones muy especiales a través de Colombia Compra Eficiente. Entonces quedamos pendientes ahí solo este comentario aquí, JJ, quedamos pendientes para apoyarles en el proyecto total. Y ahí nosotros aquí podemos hacer un contrato que haga sentido para su presupuesto y sus objetivos de negocio también.
Exacto, exacto. Nosotros podemos atender también sus dudas respecto a la migración de información, que implica de que nosotros creemos este proyecto, efectivamente, como organización se dé de baja el servidor de correo actual y se contrate este servicio. ¿Qué implica, cierto? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Qué antecedentes hay que tener en cuenta? ¿Cómo se van a hacer las conexiones a nuestros servicios de impresión o servicios de escaneo? Todo eso nosotros podemos atenderlo a través de reuniones técnicas de descubrimiento y también para poder darles la tranquilidad de que este es un proceso que no se hace de cualquier manera, pero que sí es muy ordenado, ¿cierto?, para la transformación. Y apenas más un punto ahí, JJ. Nosotros hemos compartido hoy una fracción de lo que el Workspace puede hacer por ustedes. Por ejemplo, tenemos aquí una feature llamada interoperabilidad entre Workspace y Microsoft Office. O sea, algunos pueden pensar ahí que pueden, por ejemplo, perder acceso a archivos que tienen en Excel, Microsoft Word o hasta PowerPoint. No es verdad. Nosotros tenemos una interoperabilidad, por lo tanto, reduciendo más los costos que ustedes hoy tienen, eventualmente, con contratos que tienen que soportar este tipo de solución. Entonces, podemos apoyarles también en este estudio de ROI, de análisis de costo, y ahí también un otro punto que pueden contar con nosotros. Correcto, correcto, correcto. Si se fijan acá, yo tengo... Dale, creo que nosotros ya estamos, ¿cierto, JJ? No sé si el equipo de... Adelante, adelante. Sí, Andrés. No, adelante, JJ, adelante. Bien, bien. Bueno, si se fijan acá, para reforzar lo que mencionó Leo, nosotros vamos a poder subir un archivo que sea directamente Office. No es necesario que nosotros siempre tengamos que depender de esa herramienta. Miren, acá hay un Word. ¿Se fijan? Lo voy a subir. Y al subirlo, vamos a ver que sigue manteniendo su composición de archivo Word y lo estamos abriendo con la ficha, o sea, con la herramienta de Google, ¿sí? ¿Y cómo vamos a diferenciar cuál es un archivo, por ejemplo, Excel de un archivo Google? Porque acá vamos a ver que tiene el icono. ¿Y qué gano yo al abrir este Excel, por ejemplo, con la hoja de cálculo de Google? Insisto, que al abrirlo, hereda, por ejemplo, la posibilidad de ocupar la herramienta de inteligencia artificial para que me haga el análisis. Hereda la posibilidad de que yo pueda generar, ¿cierto?, integrarlo con un AppSheet, a pesar de que sigue siendo un Excel, ¿cierto?, de que yo pueda llamar datos desde otro lugar, que yo pueda seguir trabajándolo con todas las mismas funcionalidades, ¿cierto?, si se fijan, las mismas herramientas, funciones y fórmulas del Excel aplicadas dentro de la hoja de cálculo de Google, pero además la posibilidad, obviamente, de trabajarlo en tiempo real con una persona, ¿cierto? Que puede ser editor, que puede ser comentarista o que puede ser visualizador, que le puedo dar un acceso temporal, o incluso, y acá les voy a dar un ejemplo, ¿qué tal si yo quisiera que este documento ustedes lo pudieran ver, pero no lo pudieran, pero no quiero que puedan copiar información, imprimirlo, o nada así más. Yo quiero que ustedes solamente puedan visualizarlo. Entonces, fíjense cómo yo me metí acá y dije que cuando a alguien le llegue el vínculo, cualquiera lo va a poder ver, pero me voy a asegurar de proteger mi propiedad intelectual. Y para eso voy a quitar este clic que está acá que dice, los lectores y comentaristas pueden ver la opción para descargar, imprimir o copiar. O sea, que ustedes lo van a ver como un documento online simplemente. Y ahora lo voy a poner dentro del chat para que visualicen que solamente van a poder visualizarlo, y si ustedes, y los invito a que copien, por ejemplo, una celda, ¿ya? Y la peguen en un documento. Y van a ver que como yo les di permiso solamente de lectura y que no podían copiar información de la hoja, van a ver que al pegarlo en un documento no va a copiar el texto, sino que va a pegar un espacio en blanco. Entonces,
vamos a tener un nivel de protección granular ilimitado. Bueno, acá está Leo, que sí le di permiso de edición, ayudándome a editar. Y la hoja de cálculo al mismo tiempo, va a tener, ¿cierto?, muchas opciones, muchas más celdas disponibles para trabajar, ya que aquí el esfuerzo de procesamiento se está haciendo en los servidores de Google, no en nuestro computador. Entonces, cuando nosotros abramos un archivo de gran tamaño, con muchos datos, ya no va a pasar eso que sentimos que nuestro computador siente que está procesando mucha información, sino que todo lo va a hacer el esfuerzo de Google y nos va a mostrar de manera navegable cómo está procesando y trabajando cada comando que nosotros realizamos, que nosotros lo percibimos como que es en tiempo real, pero lo que estoy haciendo acá es hacer clic, llega la señal a Google, marca el cuadrado y me está mostrando cómo está quedando, pero en forma inmediata, ¿sí? Bien, bueno, la presentación de todas maneras va a quedar disponible para que ustedes puedan revisarla. Recuerden que va a haber un concurso de consultoría en donde van a poder revisar también más a fondo a través de los servicios de nuestros partners cómo podemos llevar su actual infraestructura a la nube, ya sea a nivel de servidores como a nivel de usuario final. Sí, Harold, por favor, adelante. Buenos días. Yo tengo una pregunta con respecto a la interoperabilidad que hay con los archivos de Excel en este caso. Si uno, digamos, subiera un archivo formulado, ¿qué tanto es, digamos, el nivel de interoperabilidad entre digamos, lo que está formulado con lo que se presentaría en una hoja de Excel de Google, por ejemplo? Sí, correcto. Muy buen alcance, Harold. Hay un tema que es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un archivo Excel, ¿cierto? Formado o cuando tenemos un archivo Excel conectado a una base de datos o cuando tenemos un archivo Excel con una macros funcionando, ¿cierto? Un proceso que se repita a través de consulta que programamos o que alguno de los genios de Excel, ¿cierto?, programó. Cuando nosotros llevamos eso a la nube, se pierde. ¿Pero por qué se pierde? Porque el lenguaje de programación de Excel es Visual, y Visual es propietario de Microsoft. Entonces yo no puedo subir una macro programada a Google porque no son compatibles, sencillamente, porque el otro es el lenguaje propio de la marca. En segundo lugar, el hecho de que yo lleve el documento a la nube implica que, entre comillas, se fue a otra dimensión. Entonces, todos esos conectores que nosotros teníamos en nuestras bases de datos locales se pierden, porque ya no existe una llave foreánea, no existe una llave de acceso. Entonces, eso hay que rehacerlo, ¿bien? Por eso este es un proceso de transformación. Por eso nosotros, si nosotros queremos volver a hacer, por ejemplo, esas macros, tendríamos que llevarlas de Visual a Java. ¿Y cómo lo puedo programar de nuevo? Bueno, para eso justamente ahí existen las macros para generar estos procesos que son redundantes, que originalmente el nombre macro viene de yo grabar una acción y que después se repita, como cuando nos envían un formato CSV y todos los días le tenemos que separarlo por columna y poner el título, y eso me gustaría que todos los días se hiciera automático. Bueno, eso se puede hacer con una macros. Yo grabo lo que hago y al otro día le pongo play y lo hace automáticamente, ¿bien? Pero, ¿qué pasa si yo me refiero a la otra parte, la parte de programación? Bueno, eso se llama el editor de secuencias de comandos, y acá, Harold, es donde tú vas a poder entrar y programar de la misma manera, quizá como se hacía, o muy similarmente de la forma que se hacía en Excel, en donde voy a poder, no, ya ni siquiera me voy a arriesgar a escribir algo porque va a quedar mal escrito, ya, pero voy a tener la posibilidad de ejecutar, de depurar, ¿cierto?, de ver todos los registros de ejecución, cuáles son las bibliotecas que nosotros queremos conectar, y también los servicios. Pero, ¿qué pasa si yo necesito conectarme a una base de datos y no sé Java? ¿Ya? Ya estamos mal porque movimos el Excel, lo transformamos a hoja de cálculo, pero yo necesito conectarme a una base de datos. Bueno, para eso yo voy a, de todas maneras, recuerden que está Google, en donde vamos a poder poner, buscar, ¿cierto?, que se conecte con una base de datos, o yo simplemente voy a poder buscar SQL, por ejemplo. Y voy a encontrar complementos que me permiten llamar información desde una base de datos SQL, por ejemplo. Ahora, estos son desarrolladores externos, pero sí son avalados por Google, por lo que muchos de estos pueden venir en formato free o en formato freemium o trial por 30 días, y ustedes van a poder activarlo a través de una tarjeta de crédito en el caso de que tuviera un cobro, pero nunca van a poder presionar
cárguelo a mi organización y le va a llegar una facturación a la organización. ¿Ya? Todo esto, como son externos, si es que tienen alguna condición de pago, se pagan independientemente. No tiene que ver con la suscripción que ustedes cierren con nosotros como Google. ¿Sí? JJ, Y, apenas un y de comentario hecho, para ahí. eso tengo esto. Bueno, de todas maneras, preguntas en cuanto a cómo conectar a bases de datos y toda esa información, muy prudente que las guarden para mañana, porque va a estar Daniel, que es nuestro especialista, ¿cierto? Junto con Leo, viendo todo lo que es análisis de datos. Pero apenas un comentario ahí, JJ. Sí. Es importante decir que solamente esta parte de macro es una parte que tenemos que hacer algunos ajustes en el momento que se haga cualquier cosa en una hoja de Excel que se maneja en Sheets. Es decir, si hay fórmulas bastante avanzadas, las fórmulas son las mismas que existen acá en Google Sheets. O sea, si hay un VLOOKUP o un PROC, esas fórmulas bastante avanzadas, esto tiene una interoperabilidad de 100%. Entonces, en este tema ahí no hay un gran cambio. El cambio más es en la parte de desarrollo de las macros, cuando hay que hacer alguna consulta a SQL o alguna cosa así. En estos momentos, nosotros consideramos estos temas ahí en la migración. O sea, la migración cuenta, por lo tanto, con entender cuáles son las macros esenciales, cómo hacer esta migración y hacer un planeamiento ahí de cambio cultural también. Pero el resto no tenemos que cambiar, solamente las macros. Correcto. Sí, esto también es necesario que esto es un proceso, ¿sí? Se entiende que es un proceso, porque tampoco aquí la propuesta es decir, el lunes empezamos, así que vayan viendo qué van a hacer con todos sus servidores y los van a ocupar para firmar papeles para que no se vuelen. No, ese no es el mensaje. El mensaje acá es que es un proceso de transformación. Claramente nosotros, por Workspace, vamos a estar atendiendo las necesidades de seguridad y de comunicación inicialmente. Lo que tiene que ver con correo electrónico, lo que tiene que ver con ustedes como organización dejar de depender de un anti-spam, de un antivirus global, que todo esté sano y seguro y siempre disponible en la nube. Que yo tenga la posibilidad de decir con quién se puede compartir, quiénes pueden compartir y cuándo se puede compartir. Pero por otro lado está todo el tema de ofimática, y de ahí es donde empieza el proceso de transformación. Invitar a nuestros usuarios a que vean que los procesos se hacen más eficientes a través de que puedan trabajar al mismo tiempo dentro de documentos, que venga nativamente con dictado por voz, traducción en tiempo real, chat incorporado dentro de cada documento. Cada documento tiene una analítica que me dice cuántas personas se han conectado a ver el documento, cuál ha sido la tendencia, cuándo se meten más a ver, cuántos comentarios se han hecho sobre el documento. Entonces, cada documento de Google se puede trabajar al mismo tiempo con múltiples personas, con control de versionamiento ilimitado, con analítica de visualización e interacción, y que todo eso además pueda ser administrado desde la consola en cuanto a cómo quiero que se comporten esas funcionalidades, es justamente lo que nos demoramos, por así decirlo, ¿cierto? En transformar a nuestros usuarios a que rompan ese paradigma tradicional y suban a estos procesos más eficientes a través de reducir tiempo, ¿sí? El hecho de que no tengamos que esperar que me llegue la versión de un documento para poder empezar a trabajar, sino que es el mismo documento que vamos trabajando al mismo tiempo, implica que yo voy a ahorrarme tiempo, ¿sí? El hecho de que Google me ofrezca una herramienta de hoja de cálculo que, como bien decía Leo, se va a tratar especialmente para esos Excel gigantes. Nuestra intención no es ir directamente al área en donde esté el Excel gigante conectado a la base de datos, que todos saben que es el secreto mejor guardado de la organización, porque ese requiere un proceso de transformación. Y para eso pueden haber herramientas que mitiguen el esfuerzo enorme que hicieron para crear ese Excel en quizás algunos pasos, porque ya estamos en otra era. Estamos en la era de la inteligencia artificial, de los conectores sencillos. Y eso nos da tiempo para mejorar nuestra calidad de trabajo, mejorar nuestra calidad de vida, que hoy día, ¿cierto? Nuestros tiempos son tan anhelados. Así que la invitación es justamente a cambiarse a la nube y ver cómo podemos externalizar todos esos temas que quizás nos aquejan de seguridad y trabajo, ¿sí? Así es, creo que estamos ahí solamente con más 4 minutos para el cierre de este evento virtual. Y ahí no sé si el equipo de Server Información gustaría de hacer cualquier tipo de cierre ahí,
o algunos comentarios finales. Pues creo que estamos ahí bastante avanzados, ya hemos mostrado todo correcto, JJ, que teníamos para Correcto. mostrar acerca de la Para el auditoría. día de hoy, sí. Y entonces, no sé si Sara, Luis, Betancourt o Pilar quieren hacer ahí algunos Bueno, comentarios. pues primero que nada agradecerles a ambos, Juan José y Leonardo, muchísimas gracias por la participación y por abrir esta semana de capacitaciones. Recordarles que en el chat les voy a dejar nuevamente el link por el cual pueden acceder si tienen más dudas, comentarios o quieren profundizar sobre un tema de la sesión de hoy. Recuerden que esto sigue, mañana tenemos otra sesión con Daniel, pasado mañana con Juan José, así que bueno, estén súper atentos de estar conectados, les estaremos enviando el link de ingreso y también, bueno, muy atentos que como mencionaron anteriormente, vamos a rifar el tema de la consultoría. Entonces, muy conectaditos y muchísimas gracias también a todos ustedes por hacer parte de esto. Nos vemos mañana. Sí, yo solo quiero decir una cosa.